anteproyecto La formación de ciudadanos en una sociedad postconflicto, propuesta de un currículo en ciencias por parte del estudiante Cristian Camilo Páez Mateus. Esta presentación tendrá diferentes elementos. El primero de ellos es la presentación del investigador, el contexto, la situación, problema, de cuál es el problema y por qué hay que estudiarlo, la posible contribución de la investigación y los campos en los cuales contribuirá, la pregunta de investigación, el marco que soporta el trabajo y finalmente el proceso metodológico a desarrollar para desarrollar la investigación. Quien les habla ha estado inmerso en la formación en educación desde su bachillerato como egresado de la Escuela Normal Superior María Montessori y licenciado en Química con énfasis en síntesis orgánica y análisis de alimentos de la Universidad Pedagógica Nacional y lleva 10 años como maestro en ciencias de diferentes instituciones educativas. Actualmente es profesor del Instituto Alberto Merani y es estudiante de segundo semestre en la maestría en educación de la Universidad de los Andes. Frente al contexto nacional surge de cómo contribuir a la formación de ciudadanos que sean parte de ese contexto. El año 2016 cerraba con la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno nacional. Surgía un aire de optimismo. Sin embargo, se presentaron en el año 2020 diferentes asesinatos de líderes sociales y el año 2019 cerraba con protestas a nivel nacional exigiendo garantías frente a la firma de los acuerdos y a las garantías sociales de la población. Por otro lado, se está repensando la manera de enseñar ciencias naturales, es decir, generar una ciencia humanizante. Como vemos aquí, surgen estos memes, estas gráficas, desde preguntas de reflexión, como son: ¿cuál es el papel que se debe tener en la construcción social? ¿Cómo formar científicamente ciudadanos bajo un contexto cambiante, retador y particular como el colombiano? Y como maestros, ¿qué estrategias para ayudar en la formación integral de los estudiantes? Como vemos, entendiendo la perspectiva y entendiendo el problema de la formación de ciudadanos, surgen dos posibles contribuciones de la investigación. La primera, en el desarrollo del diseño curricular, olvidado desde la Ley General de Educación del año 94, que plantea la autonomía curricular, y es decir, repensar cómo esos currículos pueden contribuir a la formación de ciudadanos que construyan nación. Por otro lado, permite repensar la práctica de enseñanza y aprendizaje de los maestros en ciencias del país, poniendo el hincapié y el propósito fundamental de formar futuros ciudadanos que construyan nación, que sean parte de las problemáticas, dando soluciones y permitiendo que otros dialoguen bajo valores de respeto a la vida y que contribuyan a la formación de estándares democráticos en todo el país. Como diría Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Como vemos dentro de esta perspectiva del contexto actual colombiano y de la revolución en torno a la enseñanza de las ciencias naturales y la tecnología, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué elementos curriculares desde el área de ciencias naturales y tecnología permitirían la formación de ciudadanos partícipes en la construcción de una sociedad colombiana postconflicto? Para respondernos esta pregunta, que denota un análisis bastante amplio, entendiendo que es un currículo, se plantean los siguientes objetivos. Como objetivo general, primero, caracterizar y analizar propuestas curriculares en ciencias naturales que busquen promover la formación de competencias ciudadanas, ¿cierto? Así como la construcción de un proyecto de nación post-conflicto. Por otro lado, para dar respuesta a ese objetivo general, se plantean dos objetivos específicos. El primero, realizar una reconstrucción conceptual de propuestas curriculares de ciencias naturales y tecnología, específicamente bajo el enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Perspectivas curriculares que puedan promover la formación de competencias ciudadanas. Y por otro lado, y finalmente, el otro objetivo específico es proponer un diseño curricular de ciencias naturales y tecnología en Colombia que lleve la formación de ciudadanos que sean parte de la construcción de un proyecto de nación post-conflicto en el país. Como vemos, para dar soporte a nuestra pregunta de investigación, tenemos que plantearnos teóricamente qué se entiende por currículo, qué se entiende por currículo en ciencias y de igual manera, frente al análisis que se ha hecho, se plantea la necesidad de entender qué sería la alfabetización científica, cómo formar pensamiento crítico y qué es un enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Para ello vamos a tomar como soporte en un primer momento la postura de Jimeno, que plantea que la teoría de un currículo parte de un proyecto cultural, es decir, que en la escuela generamos un proyecto cultural particular desde un proyecto general
cultural de nación. El enfoque ciencia, tecnología, sociedad ha tenido un desarrollo desde la década de los 50, de los 60, donde se entiende que hay una interrelación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad para formar conocimiento, como plantea Lawrence Sperling en el año 2012. La alfabetización científica se ha entendido desde dos visiones. Planteamos y entendemos la segunda visión planteada por Bibi, que plantea que la mediación del conocimiento científico debe permitir leer el contexto desde la ciencia y resolver situaciones, problemas desde el contexto de la ciencia e interrelacionándolo con otros contextos. Finalmente, entendiendo la formación del pensamiento crítico, se plantea lo que tiene y sustenta Costo desde el año 2011, y es que la formación de un pensamiento crítico debe estar sustentado en la comprensión del conocimiento para finalmente desarrollar estrategias de análisis y de discusión frente a las diferentes perspectivas que existen para decir que algo o estoy analizando críticamente alguna situación. Finalmente, nuestro proceso metodológico estará bajo una investigación de carácter mixto, cuantitativo y cualitativo, con una fuerza y mayor en la parte cualitativa. Nuestra investigación será un análisis documental exhaustivo que permitirá la construcción teórica, que en este caso, por el tiempo de la investigación, serían los elementos curriculares para responder nuestra pregunta de investigación, elementos curriculares propiamente en ciencia y tecnología. Nuestro proceso metodológico tendrá entonces tres momentos. El primero es un análisis documental de frecuencias, que sería el análisis cuantitativo. Ese análisis documental de frecuencias sería frente a diversos textos curriculares oficiales y particulares, pero bajo dos límites. El primero de ellos, el tiempo, es decir, durante los últimos 20 años. Y el otro límite serían los análisis o los contextos similares, como son contextos latinoamericanos y países bajo perspectivas post-conflicto. Después de eso, y entendiendo que hay unas categorías, precategorías de análisis de las frecuencias y categorías que emerjan de ese análisis cuantitativo, será análisis cualitativo, que permita finalmente reconocer qué constructos o qué conceptos son esenciales para los elementos curriculares a tener en cuenta en un currículo en ciencia, que permita que se formen ciudadanos que participen en la construcción de su nación, entendiendo que su nación ha hecho firma de un acuerdo de paz con una de las guerrillas más antiguas del mundo. Finalmente, les doy gracias por su atención.